acompaña ahora el secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVES, Luis Sánchez. Está con nosotros. Buenos días, profesor Luis. Y ustedes están solicitándole de manera respetuosa al Ministerio de Educación la suspensión de clases o del año ya escolar en las áreas afectadas por el mal tiempo. Esto más que todo en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, las más golpeadas en estos momentos. Bienvenido, profesor. Sí, vamos a conversar con el profesor Luis Sánchez porque ellos enviaron un comunicado al Ministerio de Educación donde se le está solicitando a esta institución suspender ya el año escolar. Esto por la situación que están viviendo estas provincias, Bocas del Toro, Chiriquí y también la comarca Nave-Buglé. Esto ante la situación que están pasando muchos de estos estudiantes. Profesor, bienvenido para que nos amplíe la solicitud que ustedes le están haciendo al Ministerio de Educación. Gracias, buenos días. Ante que todo, saludos a todos y agradecerle en nombre de la Junta Directiva de AEVE y de todos sus asociados a todos los que han estado apoyando para esta muestra de solidaridad y también nuestras condolencias a estas familias que han perdido vidas, inclusive han perdido todo lo que tenían. Como usted lo ha dicho, nosotros hemos elevado una carta a la ministra de Educación en la cual solicitamos, le pedimos que suspenda con todo respeto el año escolar en estas áreas afectadas, porque realmente hay que salvaguardar, primero que nada, debemos de salvaguardar la vida, debemos de garantizar la estabilidad emocional, el estado físico, el estado mental y el estado social del estudiante. Ya el estudiante en este momento ya no es un estudiante de escuela. El estudiante en este momento es un estudiante en una condición de refugiado. Y lo que nosotros le pedimos a la señora ministra, que a pesar de que en su gran mayoría para estas áreas había problemas de conectividad, que los estudiantes no habían sido contactados por las condiciones en que ellos se encuentran ahora, con este desastre natural, con este estado de emergencia de ambiente que ha señalado el gobierno nacional y que hemos visto a través de las redes sociales, yo creo que y consideramos que las autoridades del Ministerio de Educación lo que deben de hacer es ir con otras instituciones, llámese MIDE, INADE, a estos albergues. Miren, nosotros estamos hablando aproximadamente, nosotros tenemos datos de 68 personas desaparecidas, hay 2.587 afectados. Hemos visto 3 estudiantes de las escuelas de Boca de Remedio que perdieron la vida. O sea, no podemos hablar de extensión del año escolar cuando nosotros tenemos una situación que ha afectado el estado emocional, el estado físico. Ya aquí inclusive las familias afectadas están en un estado de sobrevivencia en estos momentos. Antes de las condiciones ya había una condición de pandemia y esto lo que ha hecho es que con esta situación que se ha dado por las inundaciones, ya hay familias en sitios aglomerados. Y lo más preocupante de esto, licenciado, es que muchos de estos estudiantes, muchas de estas familias van a emigrar, va a haber éxodo hacia otras regiones del país, porque ellos perdieron casi todo. Entonces, si hablamos de extensión del año escolar, estamos hablando de lo mismo, porque hay familias, hay estudiantes, hay de todo, han perdido de todo. Y entonces, lo que sí debemos de hacer y que la ministra de Educación contemple es primero hacer este censo, ir a las áreas, ver esos albergues, cómo se encuentran estos estudiantes, clasificarlos por niveles. De allí entonces el Ministerio de Educación, con toda esa información, establecer un plan estratégico y abrir, lo más importante es también abrir los comedores escolares a través del Estado, que no sea a través del Ministerio de Educación, que esos 100 millones de dólares que se aprobaron para esta situación se destinen para que estas escuelas se conviertan en garantes de la nutrición escolar de estos estudiantes. Porque ustedes también, profesor, están solicitando, como lo establece el FAO. Porque ustedes también están solicitando, profesor, el pago del pase U, es decir, de la conocida como beca universal antes de tiempo.
Claro, porque ya el estudiante licenciado, ya el estudiante no va a tener las condiciones, no va a tener las condiciones de educabilidad, no va a tener las condiciones emocionales, no va a tener las condiciones sociales. O sea, ahora mismo el estudiante necesita bastante el apoyo de parte de las autoridades, de parte del gobierno. El estudiante necesita el apoyo. Miren, hay aproximadamente 74.880 estudiantes que no sabemos en esas áreas cuáles son sus condiciones. Y mientras que las autoridades no hagan ese censo y no vayan allá, no es que van a hacer lo de siempre, que todo lo hacen desde las oficinas, no, tienen que ir a las regiones, tienen que ir allá a hacer todos esos albergues y llevar al director nacional del IFARU para que estas personas puedan por lo menos este año garantizársele a través del PASEU que estos estudiantes tengan, por lo menos tengan algo para poder sentir ese apoyo y suplir sus necesidades. Realmente han perdido, inclusive casa, han perdido vida. Nosotros estuvimos por allá llevando donaciones del pueblo de Santiago y a nivel nacional como gremio, solidarizándonos con ellos, y hemos visto una necesidad enorme que existe en estas regiones, y esperemos pues de que, y vuelvo y lo repito, yo cuando hablamos de millones de dólares, aquí que esto llegue realmente al pueblo, que no se quede en el camino o se lo lleven empresas privadas, Y porque realmente las tres necesidades en estos lugares estudiantes, están bastante graves. sí, tres estudiantes fallecidas ya, profesor, en el área de Besicó. Fue el comunicado que envió el Ministerio de Educación pidiendo esa condolencia. Ahora, profesor, al ustedes hacer ese llamado de suspender las clases en estas áreas afectadas, ¿no se vería afectado el curso escolar del estudiante? Es decir, ¿no se afecta el año para ellos? ¿No se quedarían? Eh, ¿Pasarían al siguiente grado? Licenciado, hay que ver una cosa que antes de llegar a la pandemia ya había problemas con estos docentes. La mayoría de las áreas rurales y las áreas comarcales hemos tenido contacto directo con los docentes y ellos nos han manifestado que ellos nunca han podido tener ese contacto con los estudiantes, que esa era una de las preocupaciones. O sea, el año escolar se había visto ya interrumpido desde que iniciamos el 20 de junio. Por eso es que el Ministerio de Educación van a tener que establecer un programa para que los estudiantes en estas áreas ahora que se le ha agudizado más la situación de educabilidad, no pierdan el año escolar, no lo pierdan. O sea, ya aquí hay un caso de emergencia, aquí lo primero que tenemos que hacer, licenciado, de las autoridades educativas es tratar de salvaguardar la vida y el estado emocional de estos estudiantes y de los padres de familia. Entonces, a finales del mes de diciembre, entonces ellos van a tener que establecer un plan, un programa de reforzamiento para que estos estudiantes realmente no pierdan el 2020 o hacer 2 años en uno, como se ha planteado desde un inicio para estas áreas, que ha sido muy difícil que los estudiantes se hayan conectado. Nosotros tenemos números, nosotros estamos, inclusive tenemos cifras a nivel nacional de la cantidad de estudiantes que están fuera del sistema. Bien, le agradezco al profesor Luis Sánchez, secretario general de AEB. Vamos a ver en qué queda toda esta situación y el llamado que ustedes le han hecho al Ministerio Gracias. de Educación. Y en los próximos días, de seguro tendremos respuesta de la ministra Maruja Gorday de Villalobos.